Feliz sábado, les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, deseándoles que estas horas del día del Señor sean de mucha bendición para tu vida. Y también queremos saludar a nuestros hermanos y amigos que se encuentran en la cadena de oración en este momento. Bien, vamos a dar inicio entonces a la palabra del Señor en esta noche y vamos a orar. Les invitamos, los que puedan ir de rodillas, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias por las horas de este día santo, que tú nos des tu bendición, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que podamos, Señor, de todo corazón buscarte mientras pueda ser hallado. Bendice, Señor, una vez más este día santo que tú lo apartaste desde la creación, que es el sello, Señor, de obediencia a tus hijos que te aman. Y tu palabra dice que un día no muy lejano, allá en Isaías 66, 22 y 23, cielos nuevos y tierra nueva se guardará este día santo. Bendice también a tus hijos en la ancha faz de la tierra y permite que ellos, Señor, puedan también en este momento buscarte cada uno y dar las gracias por esa bendición tan grande del descanso, del reposo que tú nos regalas y nos ofreces. También te pedimos que bendigas a tus hijos en la cadena de oración, que todos los que van a entrar en esta noche, tu palabra llegue a sus corazones y que podamos tener la plena seguridad que es nuestro deber prepararnos para ir pronto contigo al reino de los cielos. Gracias por tus bendiciones. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, pues una vez más les damos una cordial y sincera bienvenida, y en este momento pues queremos compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. El miércoles tuvimos el privilegio de por primera vez aquí desde Augusta, Georgia, compartir con ustedes un mensaje en vivo y en directo, y esta noche de viernes también estamos compartiendo con ustedes este mensaje en vivo y en directo desde nuestro hogar en Augusta, Georgia. Esperamos, hermanos, que ustedes vean estos temas en el canal de YouTube. Usted puede poner Pastor Mauricio Velázquez y allí hay 237 sermones que están en el canal de YouTube y usted puede verlos, escucharlos, compartirlos y suscribirse a nuestro canal. Bien, hermanos, vamos a leer la lectura bíblica en esta noche que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23 y 24. Santiago, capítulo 1, versículo 23 y 24. Vamos a leer en el libro de Santiago, que se encuentra después del libro de Hebreos, y dice, capítulo 1, 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego se le olvida cómo era. Miren qué interesante. El tema lleva por título El casi cristiano, y este tema que vamos a compartir en esta noche está basado en un tema que predicó John Wesley en el 25 de julio del año 1741. Wow, fíjense ustedes, ya pasaron 241 años que se predicó este sermón. Usted puede mirar la biografía, estudiar la biografía de John Wesley. Estos predicadores reformadores que predicaban la palabra de Dios con poder, con autoridad, que el Espíritu de Dios los usaba para predicar el mensaje de salvación, se murieron hace más de 200 años. Y no solamente eso, que se fueron al descanso, sino que temas como los que ellos predicaban no se predican en este tiempo. Estamos viendo que en este tiempo se predica muy poco sobre el arrepentimiento, el temor de Dios, una entrega a Dios. Esos temas casi no se predican, y entonces lo que estamos tratando de hacer es presentar un mensaje integral, presentarle a la gente la verdad, y presentarle la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, pero también enseñarle a la gente cómo vivir un cristianismo práctico. Estos predicadores
tenían ese enfoque y esto casi ya no existe. Por eso hemos puesto el título al tema, el casi cristiano. Vamos a leer entonces en Hechos capítulo 26, que aquí hay una declaración bien interesante en la experiencia del apóstol Pablo. Hechos capítulo 26. Miren lo que nos dice aquí la escritura, hablándonos del apóstol Pablo cuando presentó su mensaje ante Agripa. Miren lo que nos dice. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las acusaciones de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Miren la clase de declaración que le está dando Pablo al rey Agripa. Versículo 6 dice: ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de estas cosas que has visto, y delante de aquellas que apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que te convierta de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda Judea a gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Versículo 26 dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quienes también hablo
con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees esto, rey Agripa? A los profetas sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Miren qué interesante este relato. Hemos leído todo el contexto para poder entender por qué fue que el rey Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. El rey Agripa, ustedes saben, estos gobernantes no tenían ningún temor de Dios. La vida de ellos era en el licor, la lujuria, las comelonas, la laxivia. A eso era que ellos se dedicaban, aparte de estar como líderes del pueblo, como gobernantes de estas naciones. Cuando Pablo tuvo la oportunidad de presentar este mensaje delante del rey Agripa, le presentó un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios quien habló a través de Pablo para que hablara estas palabras al rey. Miren que es interesante que el rey dice en ese momento, dice: por poco me persuades a ser cristiano. Un casi cristiano es una persona completamente perdida. Eso es lo que estamos estudiando en esta noche en la palabra de Dios, y necesitamos entender si nosotros somos realmente cristianos de verdad, al 100%, no un casi cristiano. La sierva del Señor, en el libro que titula Consejos para la Iglesia, página 120, dice ella así: hay muchísimos de los que componen nuestras congregaciones que están muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus goznes. Por muchos años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en práctica. Por lo tanto, son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad. Miren qué interesante esto que ella está declarando, que la mayoría de la gente que está en las iglesias están muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la razón? El casi cristianismo. Casi soy salvo, casi soy cristiano. Miren qué tan interesante. Y esto era lo que estaba sucediendo allí en el caso del rey Agripa. Vamos a ver la declaración de Félix, el gobernador. Hechos 24, 25. Hechos capítulo 24, versículo 25 dice así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjense ustedes que este hombre era el gobernador, y hay algo interesante porque dice que cuando Pablo comenzó a disertar sobre el juicio venidero, comenzó a disertar sobre el dominio propio, este hombre se espantó. Dice allí en el versículo 24, fíjense, interesante, dice, vamos a leerlo, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Miren qué interesante. El casi cristiano no quiere oír el mensaje completo. Solamente quiere una parte de la verdad para poder tranquilizar la conciencia, para poder dejar su conciencia tranquila, que está bien lo que está haciendo. Al fin y al cabo, la idea de esa persona es: Dios me ama, no importa las veces que me caiga al piso, si me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, entonces Dios me tiene que perdonar, Dios me tiene que recibir tal como estoy, 1000 veces que me caiga, 1000 veces que me pare. Esa es la actitud de un casi cristiano. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 7 y versículo 20. Porque estamos hablando del casi cristiano, pero también tiene que haber un cristiano verdadero. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesús. Entonces hay una gran diferencia. La gran diferencia entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error, un casi cristiano
y un cristiano verdadero. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Allá el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi estaba plenamente convencido de que el mensaje que Pablo estaba compartiendo con él era la verdad. Pero fíjense ustedes que cuando la persona se encuentra entre la realidad de Dios y un corazón duro, entonces la persona mejor prefiere endurecer su corazón. Vamos a ver otro caso interesante, que es el del joven rico, y se encuentra en San Marcos capítulo 10. Vamos a citar este caso para que ustedes vean este casi cristiano. San Marcos capítulo 10 y versículo 17. Miren lo que dice. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Miren qué pregunta tan importante. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta mal hecha. No tenemos que hacer nada para alcanzar la vida eterna. Cristo lo hizo. No tenemos que hacer nada para alcanzar la vida eterna. Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Miren la respuesta de este hombre. Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Escuchen la declaración de Jesús. Primero el joven rico contesta y dice, todas esas cosas las he guardado desde mi juventud. Entre líneas podemos leer que este muchacho, este joven, tenía una religión, que él practicaba una religión. Porque cuando Jesús le dijo, guarda los mandamientos, él dijo, ¿cuáles? Jesús le citó algunos mandamientos. El joven rico dijo, yo esas cosas las he guardado de mi juventud. Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta. Miren qué interesante. Había algo que faltaba en la vida del joven rico. Él tenía una religión, pero era incompleta. El joven rico era casi cristiano. Hermanos, ¿por qué estamos compartiendo este tema? Porque usted está viviendo en el año 2018. A ninguno de nosotros nos vale ser casi cristiano. O vamos a ser cristianos al 100% o vamos a estar perdidos. Y por eso estamos analizando la palabra de Dios y lo que Dios nos declara en su palabra. Y a la luz de la palabra de Dios tenemos que entender en qué posición estamos, en qué condición estamos nosotros de manera personal. ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Qué es lo que cada día nos motiva a nosotros? ¿Será que nos motiva el deseo de prepararnos para irnos con Jesús cuando venga a esta tierra? ¿Será que nuestro deber realmente es salvarnos? Porque la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No viviendo como un mediocre, no viviendo como un casi cristiano en el caso del joven rico. Miren lo que Jesús le dijo. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Miren qué interesante. Jesús le ofreció que lo siguiera. Jesús le ofreció que el camino que le iba a tocar era un camino de sacrificio. Toma tu cruz y sígueme. Pero la escritura no deja el relato ahí, en un suspenso. No nos deja en suspenso ni en la inquietud o en la incógnita, sino que dice el siguiente versículo, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué era lo que pasaba con el rey Agripa cuando le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? ¿Cuál era el temor de él? El temor de él era perder los bienes terrenales, perder su influencia como rey, perder su puesto seguramente, perder todo lo que él había conseguido en esta tierra
y cambiarlo por nada. Porque muchas veces la gente piensa que las cosas de Dios no tienen ningún valor. Porque ahorita no estamos viendo nada de las cosas eternas, como dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios, dice, porque las cosas que no se ven son eternas, tienen más valor. Las cosas que nosotros vemos, que son las cosas materiales, aunque nosotros pensamos que estas cosas materiales que ven nuestros ojos tienen más valor, son pasajeras, se van a terminar. Usted puede ver allá las mansiones de 50 millones de dólares. Cuando venga Cristo, eso va a ser destruido. Usted puede ver en la calle un carro lujoso de más de 300.000 dólares o de 1 millón de dólares. Eso no va a existir cuando Cristo venga. Las llamas de fuego que van a caer del cielo como bolas de fuego van a consumir todas las cosas. Entonces las cosas materiales que están a nuestro alrededor no tienen ningún valor. Por eso el apóstol Pablo dice, las cosas que no se ven son eternas. Y nosotros tenemos que tener esa plena seguridad, esa plena confianza. Vamos a ver el caso de Herodes y Juan Bautista. San Marcos capítulo 6 y versículo 20. Miren lo que nos dice esta escritura. San Marcos capítulo 6 versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fíjense qué interesante, esto nos dice la palabra de Dios. A Herodes le gustaba escuchar a Juan Bautista. Juan Bautista predicaba un mensaje fuerte, un mensaje directo. Ustedes pueden ir al libro de Lucas y encontrarse con las disertaciones de Juan Bautista. Juan Bautista presentaba un mensaje directo que llamaba a la gente al arrepentimiento. Juan Bautista vino a preparar el camino para que la gente pudiera recibir a Cristo. Ahí dice en San Marcos 6:20, dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Para qué le sirvió a Herodes escuchar los mensajes que Juan Bautista predicaba? No le sirvieron de nada, porque él mismo dio la orden para que le cortaran la cabeza. Tal vez el remordimiento llegó a su corazón, como en el caso de Judas. Tenemos el caso de Judas también, pero no vamos a tocar el caso de Judas en este caso, sino de estos hombres que escuchaban la palabra de Dios constantemente y eran casi cristianos, estaban casi convertidos, tenían una actitud de una buena gente, no eran malos, no tenían malas intenciones, pero eso era lo que sucedía con ellos. Fíjense ustedes que el casi cristiano, como nos decía en Santiago capítulo 1, lo vamos a leer una vez más, porque esta escritura está interesante, no es hacedor de la palabra de Dios. Santiago 1, 23 y 24. Miren lo que nos dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo como era y se va. Ahí dice que si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, ese es el casi cristiano. Entonces las multitudes que están en las iglesias, como dice aquí la sierva del Señor en Consejos para la Iglesia, página 120, hoy muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus goznes. Durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en práctica. Por tanto, son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad. La gente se endurece cuando no pone en su vida la práctica de las cosas que ha aprendido en la palabra de Dios. Y es bien interesante, hermanos, porque si la sierva del Señor dice que la mayoría de las personas que están en las iglesias
están muertos en delitos y pecados. Es triste la condición de esas personas. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis para que usted mire algo interesante. Si en esta declaración que hace el testigo fiel a la iglesia de la Odisea no incluye a este tipo de cristianos. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, es Apocalipsis 3:14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Fíjense qué interesante. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Cómo es el casi cristiano? Es tibio, es casi. No está ni caliente ni está frío. Puede ir a la iglesia el día que quiera, regularmente tal vez un sábado a las 11 de la mañana. Él se regresa a su casa, en la tarde ya no se congrega para despedir el día del Señor, etc. No es ni frío ni es caliente. Pero el Señor le dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren qué declaración tan importante. El Señor quiere que seamos realmente cristianos, que vivamos la palabra de Dios al 100%. Ya no es hora de estar jugando a la iglesita. La gente de afuera se cansó de ver el hombre con la bibliecita debajo del brazo, yendo a la iglesia, viniendo y yendo, porque la sierva del Señor dice que esta clase de personas están como la puerta sobre sus goznes. Van y vienen, van y vienen, van y vienen, pero no producen fruto. Son cristianos que viven un cristianismo medio, vacío, mediocre. Y tal vez alguno dirá: eso es una crítica. A mí no me interesa lo que diga la gente. En una ocasión una mujer me dijo a mí: no me gustó su sermón. A mí no me interesa. Yo no predico ningún tema de la palabra de Dios para que le guste a la gente. Porque ni el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba predicando, sus discípulos aceptaron su palabra. También se molestaron. La palabra de Dios dice que ellos se molestaron también cuando escucharon ese mensaje. Pero eso nada tiene que ver. Nada tiene que ver. El mensaje se tiene que presentar y se tiene que dar. No importa si la gente lo recibe o no lo recibe. San Juan capítulo 6 versículo 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vamos a leer el versículo 59. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Era en la iglesia que Jesús estaba enseñando, en la sinagoga de Capernaum. Los discípulos estaban escuchando a Jesús. Miren el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El mismo mensaje que Cristo estaba predicando lo calificaron de mensaje duro. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? ¿Ustedes se ofenden por esto? Y miren adelante, algunos, dice, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, no esperemos un mensaje de ánimo, de aliento, si lo que estamos viviendo no le agrada al Señor. El Espíritu de Dios va a poner en la boca de sus siervos puros mensajes de amonestación. Allá el mensaje que estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 3, el Señor le dice, versículo 16, Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que el Señor piensa hacer. ¿Piensa hacer con quién? Con el casi cristiano. Casi me persuadas a ser cristiana. Y hermanos, si yo les digo una cosa, que estamos viviendo en una época en la que la gente peca abiertamente en la calle. Ya a la gente no le importa. Ya a la gente no le interesa si te vieron o no te vieron. Si te están observando, quién te está observando. Estamos viviendo en una época en que la gente se ha vuelto descarada. O sea, que el pecado está delante de ti, tú lo observas y la gente sigue en lo mismo.
Esa es la clase del casi cristiano, de la persona que entonces piensa que solo con ir a la iglesia, con eso es más que suficiente. Esa no es la iglesia católica. Nosotros no hemos aceptado un mensaje que está mezclado con el paganismo y con los errores del paganismo. Cuando éramos católicos íbamos a la iglesia católica, allá nos confesábamos con el cura, él nos daba la hostia, comulgábamos, en fin, pensábamos que esa era la manera de alcanzar el perdón de Dios. Eso no era correcto, eso no es correcto, porque si nosotros estamos pensando que después de ir al Señor y pedirle el perdón de los pecados, volvemos otra vez a caer en la misma cosa y a continuar en el pecado, entonces no vamos a alcanzar el perdón de Dios. Ese no es Dios, ese no es Dios. El Señor nos alcanza con su misericordia. Él quiere redimirnos, quiere rescatarnos, pero Él quiere transformar nuestro corazón, lo quiere transformar a su semejanza. Eso es lo que el Señor quiere. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Mateo 7:26, porque el Señor Jesucristo declara algo interesante acá. San Mateo capítulo 7 y versículo 26. Miren lo que nos dice el Señor acá, bien interesante. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De entrada Jesús le dice a la multitud: el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato, esa es la palabra. El casi cristiano, ¿cómo es? Es un insensato. La vida de esa persona no está entregada al 100% a Cristo. Esa persona piensa que vivir un cristianismo mediocre es algo que Dios acepta. Dios no acepta así. Dios acepta: dame, hijo mío, tu corazón. El Señor quiere nuestra entrega completa. San Lucas 9:26 dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cada día tome su cruz y sígame. Eso es lo que les dice el Señor. Pero si nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios, dice el Señor, dice: el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Un ejemplo. Dice en Mateo capítulo 24, el Señor dice, hablando del fin del mundo y de las señales del fin del mundo, dice: ay de las que críen en aquellos días. ¿Qué sucede con estas mujeres que conocen la palabra de Dios y siguen pariendo hijos? Perdonen la palabra, siguen trayendo más hijos a este mundo que van a ser una maldición. Porque si los padres no pueden educar a uno, menos 5, menos 7, menos 8. Y tal vez en este país muchos lo que piensan es: voy a recibir más dinero del income tax, vamos a recibir más dinero del gobierno. El asunto no es que recibas dinero, el asunto es que pienses en tu salvación y en la salvación de tu familia. Porque cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, en el libro de Isaías dice que nos presentaremos delante del Señor y Él nos va a preguntar: ¿dónde estás tú y los hijos que Jehová te dio? ¿Qué vamos a contestar? Heme aquí y los hijos que Jehová me dio. Somos responsables por la educación y la salvación de nuestras familias. Si están pequeños y nosotros no podemos educarlos en el temor de Dios, ahí los dejamos que se críen y se levanten. Sin Dios y sin ley, nosotros somos responsables delante de Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Entonces el Señor Jesucristo dice en San Mateo capítulo 7 versículo 26: el que me oye estas palabras y no las hace, lo comparo a un hombre insensato. Entonces dice el Señor Jesús, dice: los que estén en Judea huyan a los montes. No, ahorita no es el tiempo de ir al campo. Bueno, entonces espere a que la persecución la tenga en las narices para tomar la decisión de salirse al campo. Es el tiempo de salir al campo ahora. Este es el momento de hacer preparativos. No debemos de esperar que se levante la persecución
para nosotros salir. ¿Salir a dónde? A un campo donde no estamos acostumbrados al campo, a un monte donde hay mosquitos, hormigas, calor y las inclemencias del tiempo, o tal vez a vamos a decir, un tiempo frío que no vamos a poder aguantar. Ahí es donde nos vamos a querer salir. Será demasiado tarde. Por eso el Señor en su palabra nos dice: el que me oye estas palabras y no las hace es un insensato. El casi cristiano, ¿cómo es? Es un insensato. No le importa lo que le vaya a suceder. Él no hace planes. Esa persona no piensa en el futuro ni en el día de mañana. Jesús le dice a esas mujeres, le dice: ay de las que críen en aquellos días. Ahí siguen teniendo hijos. Ahí siguen desobedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, de eso es que se compone el pueblo de Dios. De una gente rebelde, de una gente dura, de una gente que no quiere obedecer lo que Dios dice en su palabra. Miren qué interesante. Este es Mateo capítulo 7 y versículo 14. Vamos a ver esta declaración. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino el que lleva a la vida, y pocos la hallan. A ver, entonces, ¿cuántos son los verdaderos cristianos? Si vamos a hablar de cantidad, si vamos a hablar de un número, ¿cuántos son los verdaderos cristianos? Vamos a leerlo de nuevo. San Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor Jesucristo declara aquí que son pocos los verdaderos cristianos. Son pocos los que son cristianos de verdad al 100%, que viven el Evangelio. Es lindo, hermanos, poder aplicar estas palabras del Señor Jesús en esta noche a nuestras vidas y prepararnos, hermanos, porque no estamos en este mundo del juego. Estamos en este mundo sabiendo que este mundo se va a terminar y que estamos llegando a las últimas horas de la historia de esta tierra. ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos? ¿Usted quiere ser un verdadero cristiano? ¿Usted quiere vivir la palabra de Dios como está escrito? Un escrito está, dice Jehová, y al 100%. Miren lo que nos dice Mateo 16:24. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. San Mateo 16:24. Dice el Señor en su palabra. Miren lo que nos dice. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Miren qué interesante. La palabra de Dios, cuando nos menciona todos estos puntos, nos está mostrando la realidad. Niéguese a sí mismo. El verdadero cristiano se niega a sí mismo. Tiene que vivir una vida de sacrificio, una vida de entrega, una vida por fe en Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El casi cristiano no le importa. Él sigue su camino y su curso como él está acostumbrado. El cristiano que vive la palabra de Dios al 100%, vive como Enoc. Caminó Enoc con Dios y le llevó Dios porque desapareció. Vamos a leer una escritura más que se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 27. Romanos capítulo 9 y versículo 27. Libro de Romanos capítulo 9 y versículo 27. Miren lo que nos dice aquí el Señor en su palabra. Dice así el Señor, dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, también solo el remanente será salvo. Dios tiene hijos fieles. Sin lugar a duda, el Señor los tiene. ¿Quiere ser parte de esos hijos de Dios
que se van a preparar, que van a pasar por el tiempo de angustia, necesitas hacer la voluntad de Dios. Necesitas caminar como Cristo nos enseñó a caminar. Porque Él dice, yo les he dado ejemplo para que como yo hago, hagan ustedes también. El Señor Jesucristo no tiene hijos que son casi. Él tiene hijos que son verdaderamente cristianos. ¿Saben ustedes que hoy precisamente quiero compartir esto con ustedes? En la página del Facebook yo puse un comentario. Hay hermanos que ellos tienen la habilidad para hablar de la doctrina y todo eso, pero estas personas como que les agrada, se les satisface a ellos eso, publicar videos donde hay maltrato, violencia, crueldad, cosas asquerosas, cosas degradantes. Y yo les digo esto, hermanos, cuando nosotros publicamos, lo que estamos haciendo es propagar, promover más estas cosas. La violencia, el maltrato. Un hombre está publicando un video de otro hombre golpeando a una ancianita, pero la golpea hasta que la deja casi rendida. Ahora vimos otro video de otra persona publicando que dos hombres se están proponiendo matrimonio. Yo les hago una pregunta: ¿dónde se mete esta gente para encontrar esos videos? ¿Cuál es la página que ellos están visitando para encontrar esta clase de publicaciones? Ustedes me van a decir a mí que si yo me paro allá a hablar de Cristo y hablar de la doctrina y del mensaje de los tres ángeles y de la verdad presente y del vegetarianismo, porque si no somos vegetarianos estamos condenados y estamos perdidos, pero por el otro lado estoy enseñando los verdaderos colores y estoy enseñando que soy un casi cristiano que no está viviendo el evangelio como dice la sierva del Señor. Hay muchísimos de los que componen nuestras congregaciones, están muertos en delitos y pecados, van y vienen como la puerta sobre sus goznes. Ustedes me van a decir a mí que esa gente no se complace en esas clases de publicaciones y ahí están, pero no les digan nada porque entonces te dicen no juzgues, no critiques, y entonces esta gente lo que hacen es por una parte pensar que están promoviendo la palabra de Dios, pero por el otro lado están en una fuente sucia, en un agua sucia, en una fuente amarga, como dice el apóstol Pablo. No puede una corriente de agua dar agua dulce y dar agua amarga a la vez. No podemos producir los frutos del enemigo cuando en nuestro corazón y en nuestra vida vive el Espíritu de Dios. Miren qué interesante, hermanos. Vamos a analizar esto. Vamos a buscar a Dios de todo corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos orientarnos, hermanos. Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engaña al mundo entero. No es posible que Satanás meta a mí bajo el engaño, que porque yo me sepa la doctrina, que eso es suficiente para alcanzar la salvación. Eso es mentira. Eso es mentira. La salvación yo no la alcanzo porque tengo el conocimiento de una doctrina. Si yo no vivo lo que el Señor enseña en su palabra, estoy completamente perdido. Mis hermanos y amigos en la cadena de oración y también desde nuestro hogar, queremos enviarles saludos, un feliz sábado para ustedes. Vamos a estar orando unos por otros. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Queremos entregar nuestro corazón y nuestra voluntad al Señor y pedirle al Señor que nos vaya amolando, que nos vaya limando, que quite nuestras asperezas, que nos vaya puliendo, que quite de nosotros lo que a Él no le agrada. Porque allá dice el Señor en su palabra: el que me oye estas palabras y no las hace, lo compararía a un hombre insensato. El Señor no quiere hijos insensatos, quiere hijos prudentes que obedezcan a la voluntad del Señor y respondan a la obediencia. Recuerden lo que pasó con las vírgenes insensatas, se quedaron afuera, pero las prudentes, las que obedecieron, pudieron entrar a la boda con el esposo. Que el Señor les guarde y les bendiga, en mi deseo y oración. Vamos a orar. Yo les invito que vamos a tener en este momento una palabra de oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Este es tu día santo. Señor, muchas veces no entendemos tu voluntad. Hoy hemos estudiado un tema
que es amonestación para nuestras vidas, porque tú quieres un verdadero cristiano. En tu palabra declara que muchos hombres dijeron: vete, otro día te voy a llamar para escucharte, o no me hables de esto, por poco me persuades a ser cristiano. Señor, nosotros no estamos persuadidos, estamos convencidos de que nuestra vida pertenece a ti. Solamente ayúdanos cada día para luchar contra nuestra naturaleza de pecado, porque eso es lo que hemos heredado de nuestros padres, una naturaleza defectuosa, una naturaleza de pecado que se inclina a la maldad. Bendice tus hijos en la cadena de oración, nuestra hermana Lilian Johnson, los hermanos que entran en la cadena, concédales tu bendición. Tus hijos que a través de las redes del internet escuchan tu palabra, extiéndales tu bendición. Que en estas horas de tu día santo, tu espíritu visite sus hogares, visite sus personas, que ya no haya más gente violando tu día santo de aquellos que conocen la verdad del evangelio, sino que al contrario, que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus promesas. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor, amén.